Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok, Facebook o Instagram y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Soy uno de solamente 78 abogados en el estado de Florida que son certificados como expertos en casos de inmigración. Puedo contestar casi cualquier pregunta que ustedes lo tienen sobre inmigración. Puede escribir esas preguntas aquí. Y también si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, pero no tiene una pregunta específica, puede poner eso en los comentarios también. Yo puedo hablar sobre cosas que ustedes quieren escuchar hoy. So, puede escribir sus preguntas en español o en inglés. Puedo contestarlos en cualquiera de los dos idiomas. Como siempre estoy explicando cuando estoy hablando en vivo, es que en ese tipo de situación puedo dar información general, puedo contestar sus preguntas en una manera general, pero no debe tomar esa información como una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso. Porque para dar una opinión legal tengo que hacer muchísimas preguntas para confirmar su situación antes de dar mi opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso. Pero puedo hablar en términos generales en cómo funcionan normalmente esos tipos de situaciones de inmigración. Eso puede ayudarle de entender un poquito mejor cómo funciona inmigración. Y también puedes saber más para antes de decidir de hacer una consulta con un abogado. Porque yo sé que muchas personas siempre están pensando que no tiene opciones, tiene miedo. Puede hacer unas de sus preguntas aquí para entender mejor si cuáles tipos de opciones va a tener, pero realmente nunca va a saber 100% hasta que hace una consulta. Pero puedo contestar unas de sus preguntas aquí. Y si ustedes deciden que quiere programar una consulta conmigo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Puede llamarnos lunes a viernes para programar una cita o también puede mandarnos un mensaje en Facebook o en Instagram con su número de teléfono y nosotros podemos comunicar con usted. Mientras que estoy esperando por unas preguntas. Okay, un tema que quiero hablar un poquito es sobre las opciones. Oh, lo siento, antes de eso recibió un, una pregunta en Facebook, quiero contestar eso primero. Moro está diciendo cuánto tiempo lleva cuando se manda la carta del perdón. Ok, Moro, eso depende primero en qué tipo de perdón es. Si es el perdón provisional el I-601A. Ahorita nosotros visto que ese perdón con inmigración está tardando más o menos 1 año y medio hasta 2 años hasta que hay una decisión final. Después de eso, hasta que tiene una entrevista fuera del país, eso depende del consulado. Especialmente ahorita con la situación de la pandemia, muchos consulados están muy atrasados en sus programando las citas por la residencia. Por ejemplo, en Juárez, visto que hay muchas personas esperando ahorita por 2 años después de su caso estuve listo. Hay unos casos que sí están más rápido, pero nosotros hemos visto una espera muy larga. En otros países quizás es un poquito más rápido, pero todo depende del país. Si está hablando sobre el perdón después de una entrevista fuera del país, y no es el perdón profesional, pero el I-601A, eso normalmente es más rápido ahorita, pero también depende de inmigración. Pero yo he escuchado que a veces después de la entrevista se entra como 6 meses a 1 año, depende del caso. Okay. Ok, de nada, Moro. Si tiene más preguntas, puede escribirlos aquí o también puede llamarnos si quiere programar una consulta para hablar más detalles sobre su situación. Ok. Ok, y eso la otra cosa que quiero hablar un poquito es sobre las opciones que uno tiene cuando tiene un orden de deportación. Ok, eso es una situación muy común. Yo sé que mucha gente viene para consultar conmigo que tiene órdenes de deportaciones de hace muchos años.
a veces ellos nunca sabieron o piensan que quizá tiene un orden de deportación, pero no tienen no tienen la prueba o fueron deportados y regresó aquí al país y están tratando de buscar cuáles soluciones lo tiene. Y muchos piensan que no hay ninguna solución, pero la verdad es que todo depende en su caso, ¿ok? Una de las opciones primero a veces es para tratar de ver el caso, para quitar el orden de deportación directamente con el juez, si el orden fue un orden de un juez de inmigración. Pero eso depende en los detalles de su situación, por qué fue deportado, si no fue a la corte, si tenía... si usted recibió noticia de la audiencia o no. Y también tenemos que ver, ok, si tratamos de ver el caso ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso si llegan frente del juez? Porque en unos casos, si no tiene ninguna opción, si va a llegar frente del juez, quizás no hay muchas razones de tratar de ver el caso y quitarlo de deportación si va a quedar deportado de nuevo. Por ahorita es un poquito diferente porque con la nueva administración a veces hay más opciones para tratar de hacer acuerdos con el gobierno para quitar la deportación y que no tiene que ir a corte de nuevo, pero todo depende del caso y también la discreción de inmigración. Otras opciones por cuando, por ejemplo, no tiene un buen caso para tratar de ver el caso, o si su deportación era una de las deportaciones que pasan en la frontera, porque esos son muy difíciles para quitar. Con esos tipos de situaciones, o si fue deportado y regresó aquí, o si tiene una deportación en la frontera, las opciones más comunes en que nosotros podemos ayudarle de hacer su residencia aquí son si usted era víctima de uno de los crímenes que califica por la visa U. Eso es algo que yo estuve revisando ayer, la lista de los crímenes que califica. O si uno de sus hijos era víctima de uno de esos crímenes. Una otra opción es si usted era víctima de tráfico en labor o tráfico en sexo, hay una opción que se llama una visa T, que es solamente por esos tipos de víctimas y no importa si nunca llamé a la policía, si nunca hizo un reporte en el pasado, eso es algo que podemos hacer ahorita. Otra opción es si era víctima de algún tipo de abuso doméstico de su esposo o esposa que es ciudadano o residente o de su hijo que tiene más de 21 años que es un ciudadano. Y el último es si tiene miedo que alguien va a hacer daño a usted en su país y puede probar que califica por un caso de similar de asilo, ¿sí? Pero en esos tipos de situaciones, y todo depende en su caso, no puedo decir ahorita 100% si uno califica o no sin tener una consulta. Pero especialmente con la visa T y también con la residencia por personas que son víctimas de algún tipo de abuso doméstico. Yo tenía muchas personas que no sabían, antes de venir conmigo por la consulta, no sabían que calificaba por eso, no sabían que tenían los argumentos, no entendieron que eran víctimas de tráfico en labor. Todos nuestros clientes que nosotros trabajamos por la visa T, que fueran aprobados, ninguno de ellos vino conmigo diciendo yo era víctima de tráfico en labor, quiero aplicar por la visa T, porque normalmente no saben, ¿ok? Pero cuando hacemos una consulta revisamos todos los detalles de su situación, por qué entró al país, cómo entró al país, quién ayudó, si tenía problemas con esa persona, si tenía problemas en la frontera, con quién estuve viviendo desde que llegó al país, qué tipo de trabajo estuve haciendo, para ver si usted era víctima de alguna situación de tráfico en labor donde fue forzado de trabajar o forzado de hacer algo, o si sufrió algún tipo de abuso en el trabajo que llegó al punto de traficar en labor. Okay. So esos son cosas que puede pensar también antes de hacer una consulta con un abogado sobre
todo su vida, cualquier problema que tenía con alguien, para asegurar que cuando está en su cita, que recuerde de explicar esas cosas para ver si va a ayudar o no. No pierdes nada de hacer la pregunta y preguntar y explicar la situación. El peor que ellos pueden decir es que no, lo siento, eso no va a ayudar, ¿no? So, debe pensar bien sobre esos tipos de situaciones para asegurar que explique eso a un abogado cuando tiene una consulta, ¿ok? Y voy a repetir de nuevo también por lo que no estuve aquí cuando yo empezó. Si tienen algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios. Estoy hablando ahorita en vivo en Facebook, TikTok y Instagram. Son cualquiera de esos 3 lugares. Puede escribir sus preguntas en los comentarios en inglés o en español y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. También, si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, puede poner eso en los comentarios también. Puedo hablar sobre cosas que ustedes quieren escuchar. Ok, y como siempre en ese tipo de situación, la información que estoy dando no es una opinión legal sobre qué debe hacer en su situación. Todos los casos son muy diferentes y no es posible en ese tipo de situación cuando estoy hablando por 10-15 minutos para hacer todas las preguntas a ustedes que tengo que hacer para dar una opinión informada y legal sobre su caso y qué debe hacer en su caso, ¿okay? Pero puedo dar información general, puedo ayudarle de entender un poquito mejor cómo funciona ciertos tipos de casos de inmigración. Okay. Pero si quiere una opinión legal, si quiere más información más detallada, puede llamarnos para programar una consulta conmigo donde podemos hablar en privado sobre todo su caso y toda su situación. Y nuestro número de teléfono para programar una consulta es 772-539-8400. También puede mandarnos un mensaje en Facebook o Instagram y darnos su información para llamar a usted para programar la cita. Okay, pero si tiene unas preguntas ahorita puede escribirlos aquí. Ok, otro tipo de casos, estuve hablando sobre la visa T por víctimas de tráfico en labor, pero por el caso de VAWA, que eso es por personas que son casados con ciudadanos o residentes o que tienen hijos ciudadanos que tienen 21 años o más. Eso es otro tipo de caso que yo he visto muchas personas que califican por eso, pero nunca sabían o tenían miedo de hacerlo pensando que van a hacer daño a su hijo o van a hacer daño a su esposo, pero eso no es la situación. Esos tipos de casos, primero nunca tiene que explicar a su esposo o a su hijo que está haciendo ese tipo de aplicación. Ellos nunca tienen que saber. El proceso del caso es muy confidencial. Hay leyes especiales con inmigración que ellos no pueden dar esa información a otras personas y especialmente a su esposo o a su hijo. Y no, las cosas que usted dicen ahí, inmigración no va a mandar esa información a la policía para tratar de arrestar a alguien o hacer daño a alguien. No tiene que preocupar de esos tipos de cosas. Pero yo tenía muchas personas que realmente sí eran víctimas de algún tipo de abuso emocional o abuso psicológico en su relación y realmente ellos no entendieron que eso era abuso y que eso es algo que puede ayudarle con inmigración. Okay. Y también hay muchas personas que sufren de problemas con sus hijos y no sabían que eso puede ayudarle. Especialmente si tiene esposo o hijo que tiene algunos problemas con drogas, a veces problemas psicológicos. Yo sé que a veces ellos, si tienen problemas psicológicos, no pueden controlar todo a veces y a veces hacen cosas malas afuera de su carácter normal. Y usted piensa que ellos son buenas personas, sí, pero esas son cosas que
puede ayudar en esos tipos de casos. Depende de la situación y depende en qué pasó. Ok. So, si tenía algunos tipos de problemas, también si los problemas eran en el pasado, pero ahorita las cosas mejoraron, si tenía que llamar a la policía antes, contra su hijo o su o hija o su esposo o esposa. Esas son cosas que también puede ayudar, pero también si nunca tenía un reporte, si nunca tenía violencia física, a veces todavía hay opciones. Okay. So, esas son cosas también que debe pensar antes de consultar con un abogado de inmigración, pero asegurar que está dando toda la información que puede ayudar en su situación y también para ver cuál es el mejor caso que tiene. Yo tenía unos clientes que, por ejemplo, tenían DACA, pero siempre estamos buscando para ver cómo podemos convertir su caso para dar la residencia. So, siempre tenemos que buscar por todas las opciones. O también personas que tienen la visa pendiente, pero sabiendo que la visa tarda muchísimo tiempo. So, siempre es bueno buscar cualquier otro tipo de opción para ver con cuál opción va a tener los mejores chances de ganar su residencia y también cuál opción va a ser el más rápido y cuál va a dar los más beneficios en el momento. So, todo eso son cosas importantes de pensar bien, pero asegurar que está listo para dar esa información cuando tiene una consulta con un abogado. Okay. Yo pienso que eso va a ser todo, pero siempre cuando estoy hablando en vivo puede venir para hacer sus preguntas sobre inmigración. Y si quiere programar una consulta conmigo, puede llamarnos al 772-539-8400 para programar una consulta. Ok, tenga buena noche y nos vemos ustedes mañana.